Y yo la sacaré de los pueblos y la juntaré de las tierras. La traeré a su propia tierra. Dile, Señor, yo quiero esa tierra, esa heredad que tú me das. Y las apacentaré en los montes de Israel. Ya sabemos que ya no son montes físicos, sino son montes espirituales. Por las riberas, qué rico, ¿no? Y en todos los lugares habitados, en los lugares de bendición. En buenos pastos, dile que está al lado, los buenos pastos son importantes. Sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Qué lindo, vamos a declarar esto por las ovejas que están ahorita perdidas, que se extraviaron, que se cansaron. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Bueno, y a veces hay áreas de nuestro corazón que están por ahí, no están en el aprisco que debe estar. Entonces necesitamos hacer que vuelva esa parte del corazón, descarriada. Vendaré la perniquebrada, porque también en nuestro camino tenemos batallas, amén. Y fortaleceré la débil. ¿Alguien necesita que el Señor lo fortalezca en este tiempo? Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Vamos a entenderlo bien, porque las abejas tienen que ser, sí, tienen que, ellas no pueden estar así, gordas de lana, sino que tienen que dar. Amén. Las apacentaré con justicia, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los pastos del que queda, y que bebiendo las aguas claras, por tanto así dice el Señor. Dile que está al lado, así dice el Señor. Y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada que la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos, o sea, los cabritos. Dile, Señor, voy a renunciar a todo vestigio de cabrito, a las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, ya sabemos que es el Señor Jesús, y él las apacentará a mi siervo, o sea, a mis hijos. Él las apacentará también y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Bueno, ¿sí tomaron? ¿Ya captaron el mensaje que había ahí? ¿Están como ovejas? La oveja está atento a la voz de su pastor, está atento, lo valora, ¿no? Come el pasto, come lo que se da. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una de las puertas, la primera puerta de Jerusalén, o sea, es una puerta que tenemos que edificar nosotros. Miren, si hay algo difícil para el ser humano es la obediencia. Y una de las características de la oveja es que obedece a su pastor, reconoce la voz del pastor, lo hemos visto, ¿no? Y hay una cosa que yo he visto como pastora, que lo más difícil es pastorear a alguien que no se deja pastorear. Y hablo hasta de pastores, porque todos tenemos que ser pastoreados. No hay nadie, familia, y se los digo con todo corazón, tengas 90 años, 100, 20, 30, 7, 8, si una persona no es pastoreada está en un grave peligro. Y si hay algo peligroso y trascendental, es para nosotros no ser pastoreados, no dejarnos pastorear, ser cabritos. Ahora, todos tenemos esa naturaleza. Dile que está al lado, cuidado. Cuidado porque todos venimos con esa naturaleza de cabritos. Pero en el Señor tenemos una simiente de oveja. Amén. De oveja con nuestros padres. Podemos ser guerreros, águilas con el enemigo, pero con Jesús tenemos que ser ¿qué? Ovejas. Y el Señor habla en representación, o sea, el Señor habla metafóricamente, el Señor habla con simbología. ¿Y por qué el Señor habla de las ovejas? Porque son uno de los únicos animales terrestres que no se defiende.
Él fue como oveja, él fue como cordero. Porque todos los animalitos, así sean los chiquitos, se defienden con algo. Hasta la abejita bien chiquita tiene una. A mí una vez me picó una abeja en Máncora acá, pero de verdad que me hizo ver estrellas. Nunca me ha picado una abeja, ¿no? Las ovejas sí me pican de vez en cuando, pero una abeja nunca me ha picado. Pero fue tremendo. Hasta la chiquita se defiende, el zancudo se defiende. El único animal terrestre que no tiene defensa es la oveja. Y yo creo que en esto tenemos que saber, iglesia, es que somos muy débiles sin el Señor. Mire, yo he visto hombres que eran fuertes, que tenían dinero, que tenían orgullo, que tenían y se vanagloriaban y su pecho y así fuertes, y verlos en una cama que no pueden ni comerse un bocado. El ser humano es tan débil sin él. Y eso que no vemos el infierno, aunque algunos lo han visto y otros lo creemos porque, bueno, yo una vez sí vi el infierno. Entonces somos tan débiles ante el enemigo sin el Señor, somos tan vulnerables, y la ovejita tiene esa característica, es demasiado frágil, son cortas de vista. Un mosquito las puede enloquecer si se les meten en los oídos o en la nariz, se golpean contra las rocas porque los atormenta. Mire, un demonio, un ser humano lo puede atormentar hasta hacer enloquecer. ¿Cuántas personas hemos visto al final de sus días con espíritus y cosas, una depresión, tantas cosas que suceden en esta tierra y que tenemos que ser sabios? Porque de pronto hoy te ves bien robusto, con todo el entendimiento, pero si no tienes a Jesús como pastor, tenemos un peligro, pero tremendo. Por eso necesitamos, en la primera puerta, que nosotros reconozcamos nuestra debilidad. Pero cuando somos como cabritos, machos, yo estoy joven, yo todo lo puedo hacer, soy orgulloso, a mí nadie me pastorea, a mí me choca que cuando me dicen, pastora, no lo veo así, no me parece. Yo digo, ay, pobre, bueno, ya después te va a parecer, ya después te vas a dar cuenta que es así. Y no por lo que yo diga, sino en la actitud del corazón de la persona. Porque normalmente esa persona siempre tiene esa dificultad, que no le parece, que a mí no me parece. Yo digo, bueno, se lo digo porque como pastora, acá estaba regañando a los pastores también. Porque el pastor, además de cuidar, también tiene que, van a ver que acá hay, yo siempre dije que mi varita llegaba lejos, encontré eso, no lo había encontrado. Y la vara del pastor lo mandan, ¿están listos? A ver, varones, ¿están listos a que les caiga una vara allá? Allá, Jesús, Cata, ¿allá están listas? ¿Por acá? ¿Por allá? A ver, príncipe, por allá, a ver, bellita. A mí también, a mí me caen mis varazos y que me caigan, porque los necesito. Y lo encontré acá, entonces tranquilos, ¿ok? Entonces es para todos. Pero mire, lo más importante del ser humano es dejarse pastorear, ser humildes. Y si nos toca combatir ese cabrito, porque algún día el Señor va a hacer separación en su rebaño entre los cabritos y es más, también va a juzgar entre oveja y oveja. ¿Cuánto más entre cabrito y oveja? Entonces tenemos que tener un corazón humilde. Dice el Señor, el domingo lo hablamos, lo vio el pastor, que se aprende obediencia. Nadie nació con la simiente del enemigo obediente. ¿O a ustedes les parece muy fácil obedecer? No, a veces no es fácil. Perdonar, sacar el resentimiento, la amargura. Es difícil, a mí también me cuesta, pero lo importante es que seamos ovejas. Entonces, la oveja ya sabemos, es totalmente vulnerable, de corta vista, se abate muy fácilmente. Y los seres humanos tenemos ese problema, cualquier cosa nos afecta el alma, ¿no? Nos irrita, nos pone amargado, cualquier cosita. Entonces, pero si seguimos a nuestro pastor, él nos va a enseñar como una mosca, una simple mosca que le entra a la abeja por acá, la abejita por acá, la oveja por acá,
o por la nariz, la puede perturbar de una manera tremenda. Y tan bellos los pastores y nuestro pastor precioso, que miran hasta qué les está pasando hasta en la nariz. ¿No les parece lindo el Señor? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, pero una cosa buena que tienen las ovejitas es que no comen cosas feas. Los cabritos sí. Inclusive los cabritos son llamados basureros de lo agreste. El cabrito se come lo que le pongan. Dile al que está al lado, ¿comes lo que te pongan? La ovejita no. La ovejita le gusta los prados verdes y frescos de su pastor. ¿No les parece lindo eso? Que la oveja no come cualquier cosa. La oveja del pastor. Le pueden poner, ella sabe discernir, eso sí lo sabe discernir. Ese alimento fresco, eso que viene de ese pastor. Bueno, pero en cambio el cabrito no tiene discernimiento. Y a veces nos pasa, familia, hay tanto peligro y no discernimos, porque como soy orgulloso, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo no lo veo así, ese es su punto de vista. Y yo les quiero decir algo, mis amados, claro que el pastor es Jesús, pero también el Señor pastorea a través de los padres, también el Señor pastorea a través de las personas y también el Señor pastorea a través de los pastores. ¿Nos queda claro? ¿Que no somos infalibles? Claro que no. Pero muchas veces Dios sí va a utilizar a alguien para ayudarte a salir de una situación. Pero cuando nos creemos que lo que yo veo, y recuerden que la iniquidad trae ceguera. Si yo tengo un área de iniquidad, no voy a ver el peligro, porque la iniquidad contamina. Entonces, por eso es bueno un pastor que desde afuera vea las cosas. Pero cuando la gente cree que no, es que a mí no, yo no, pues, no. Entonces, tenemos que tener ese cuidado, ¿amén? Porque van a coger todo lo que quieran coger y no van a dejarse llevar a los apriscos. Dice la palabra del Señor que las ovejas identifican la voz del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me dejo pastorear y soy humilde, voy a identificar la voz del pastor. Y hay una cosa muy grave, mire, nosotros este último tiempo, yo he tenido que combatir contra mi alma que no quiere tener pastor. Porque todo nos pasa, aún como pastores. ¿Creemos que los pastores no tenemos pastor? Claro que lo tenemos. Todo ser humano, aún en los últimos años, tiene que tener un pastor. Por eso Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre, si es que nosotros nos dejamos pastorear, y en las sequías saciará tu alma. Dile que está al lado, lo mejor para tu alma es que Él sea el pastor, amén. Y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Dale un aplauso al Señor. Porque va a haber muchas voces. La voz tuya, que a veces la confundimos con la voz de Dios, la voz de muchas circunstancias, los consejos de las personas. Pero cuando somos humildes y aprendemos a identificar esa voz de Dios, que yo creo que es de las cosas más hermosas, poder oír la voz de Él. Es maravilloso oír su voz. Pero necesitamos aprender a discernirla, pero para eso se requiere humildad. Y eso es lo que nos va a tocar aprender a reparar. Porque el diablo, mire, el diablo, la persona se puede leer la Biblia, lo puede reprender. ¿Se acuerdan cuando esos demonios cogieron a unas personas y les dieron duro en la palabra de Dios? Y dice, a Pablo, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿no? Entonces no se trata que grites, ni que, ay, que yo soy el guerrero y la guerrera. Dice la palabra de Dios que si no estamos bajo obediencia, que si no castigamos nuestra obediencia. ¿Sí oyeron ese versículo que se me viene ahorita? Dice que las armas de Dios son poderosas. ¿Quién le gusta ese versículo? Pero lee más allácito unos dos. Dice que el que castiga la desobediencia. Entonces yo me enfrento al enemigo, pero si soy desobediente no voy a tener la autoridad. Entonces por eso es necesario la obediencia, y la obediencia se aprende. Dile que está al lado, esa se aprende.
La palabra de Dios dice que Jesús aprendió a obedecer. Jesús dice que aprendió a obedecer. Pero qué lindo saber que el Señor nos enseña a obedecer, a confiar en Él. Y las ovejas confían en su pastor, confían en lo que Él ve, más allá de ellas. Bueno, otra característica de las ovejas es que producen lana todo el tiempo. Dile al que está al lado, produce lana. Desde que nacen, chiquitas. Mira, Camila produce lana. Acá aquí otros príncipes, acá, María Fernanda. Cuanto más esquilada, más produce. Cuanto más da, más ¿qué? Produce. Estaba hablando con alguien que el Señor le estaba extendiendo y bendiciendo, y es que yo le decía a ella, como, o sea, siempre que tenemos, y no es por alardear de ella, porque también cuando le doy varita, pero yo le decía, porque el Señor la está honrando y le está haciendo que se extienda, yo le decía, es que cuando hay una necesidad, tú siempre estás ahí, solicita. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le hace producir más, y está asustada porque el Señor la quiere llevar a producir más. Yo le decía, ora, porque si tu pastor te dice, produce más, extiéndete más, hazlo, porque va a ser para la gloria del Señor. Amén. ¿Das más? ¿Qué hace el Señor? Y yo lo veo acá en este ministerio. Las personas que producen de su tiempo, de su corazón, de su fe, de sus talentos. Viendo en estos días a Bellita que está desde pequeña acá y verla como abogada, verla ahí dando la batalla, a todos ustedes, a Miki, a todos, o sea, es que yo los veo, a todos ustedes, a todos los que están acá, me tocaría uno por uno. Pero uno sí ve las que más producen, más que van a desarrollar más. Amén, iglesia. Y dice, y ellos lo hacen natural, no necesita que se lo digan, ellas producen naturalmente. No necesitan ninguna técnica, es algo que les nace. Simplemente producen y no se detienen y no dependen para ella. Pero fíjense que en lo de Ezequiel sí dice que a la gordita, ¿qué va a pasar? A la oveja que se deja, dice que la va a juzgar, acumular, porque la oveja da. Y claro que Dios quiere que tengas, pero para dar a los demás, para que muchos conozcan ese pastor. Amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor que hace que nosotros produzcamos. Aleluya. Y esa ovejita depende de su pastor. Escucha su voz, le cree, confía. Si le dice no entres por ahí, él no entra. Si le dice por acá es, confía, conoce la voz de su pastor. Me enterneció ver cómo corrían hacia su pastor, las ovejitas, imaginen que reconozcan la voz. Hicieron una vez, había muchos pastores y tenían diferentes rebaños y cada uno de ellos del rebaño obedecía a su pastor. Entonces estaban todas revueltas y obedecían cada uno a su pastor porque reconocen esa voz. Y miren el Señor como pastor, qué hermoso, ¿no? Por eso el Salmo 23 dice que si Él es mi pastor, a todos nos gusta, ¿no? Jehová es mi pastor, pero eso lo decía David porque él era oveja y porque él era su pastor. Yo le cambiaría ese salmo que dijera, según versión Sandra Cardoso Luna, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Él es mi pastor, porque hay otro pastoreo, está en el Salmo 49:10. Y este pastoreo dice que es el insensato y el necio que lo pastorea el Seol. Y cuando nosotros no seguimos, el Seol son los lugares de oscuridad. Y cuando nosotros no seguimos la voz del pastor, el enemigo va a pastorear. Porque el enemigo pone temor, pone angustia, pone resentimiento, amargura, se vale de las heridas. Por eso, cuando veíamos cómo el Señor dice que ese pastor revisa a las que están heridas, a las que están perniquebradas. Pero si tú no estás al lado de él, si no somos ovejas, porque la cabra no se deja revisar. ¿No hay un dicho acá? ¿Que la cabra qué? Sube al monte, ¿no? Tira para el monte. Ella sí no se deja revisar. En cambio las ovejitas se dejan revisar. Y vamos a ver.
Entonces, mire acá como dice el Salmo 49:10, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿Cuánta gente en orgullosos, fuertes y nos imponemos, controladores? Y a la hora de una enfermedad, y hasta los gustos, mire, yo he tenido que ver personas que amo mucho, que amaban el fútbol, me acuerdo de eso. Uy, eso era el fútbol, mejor dicho, su pasión. Acá le estoy mandando bar a alguno. Y vivían por el fútbol, y hacían de todo por el fútbol. Al final de sus vidas no aguantaban ni medio partido, apáguenme en esa vaina. Porque lo único que te va a confortar va a ser tu Señor. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Entonces es mejor dejarnos pastorear desde acá, desde allá, no de que me deje pastorear por el fútbol, por la comida. Otra persona que yo conocía muy chiquito, ya está en el cielo, sentado a la mesa de mi padre. Le gustaba la comida, pero así, eso era. Y al final no quería comer, nos tocaba rogarle para que se comiera una cosita así de chiquita. Nada. En los últimos tiempos, en los tiempos más difíciles, al único que vas a necesitar, ni siquiera tu familia, claro que hay que estar ahí con él, claro que hay que estar con las personas que están enfermas, pero el único que puede estar con nosotros en el valle de sombra de muerte se llama el Señor Jesús. Demos un aplauso al Señor, aleluya. Y fíjense que ese pastor guía delicados pastos y nos hará descansar. Él sabe dónde va a guiar tu corazón, síguelo. No es fácil seguirlo a Él. Muchas veces hará Él que tomes caminos que no son fáciles, pero Él siempre te llevará a un territorio de descanso. Él sabe los pastos buenos. Por eso necesitamos dejarle a Él las cargas, porque Él sabe, y soltarle el control. Dile que está al lado, el control. Una oveja no puede tener el control. Por eso con el Señor tenemos que entregarle a Él nuestras vidas. Amén. Otro punto del pastor es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mire, dos instrumentos del pastor, se llama vara y callado, son diferentes, yo pensé que era uno solo. La vara y callado, todos pasamos por este valle, no solamente cuando vayamos a partir. Yo, por ejemplo, con mi suegrita hablo de la partida. Digo, suegrita, por ejemplo, cuando ya sientas esto, tú tienes un pastor, tú tienes a Jesús, no tengas miedo, Él está ahí. Eso sí, enfócate en Él. A veces nos da como temor hablarles a las personas de la partida, ¿no? Y no solamente de la partida, de los momentos difíciles. Siempre necesitaremos ese pastor. Y Él no nos va a dejar allí, nos va a infundir aliento si lo seguimos a Él, pero en esos valles oscuros el diablo es muy fácil. ¿Sí oyeron Ezequiel? Que fueron dispersadas las ovejas ¿en dónde? En la oscuridad y en el tiempo de tinieblas. Pero si ustedes y yo oímos la voz de nuestro pastor en los momentos de oscuridad, Él nos va a guiar ahí. Y dice ahí que aunque pasemos valles difíciles, porque todos los vamos a pasar, no hay ningún ser humano que no pase, hasta los niños, hasta los pequeños pasan momentos difíciles. Pero si les enseñamos a nuestros niños que hay un pastor, aún en la dificultad, vamos a ver descanso y vamos a ver bendición, amén. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Pero hay unos instrumentos del pastor que me parecen muy chéveres, no chéveres sino necesarios, la vara. Dile a la pastora que me molestan con la varita, ¿ven que eso es necesaria? La vara, dile al que está al lado, la vara del pastor, la vara de la pastora. La vara es una bendición. Este es un vástago grande, recuerden que es como, y tiene un hueco, y es tremendo porque los pastores, aún con la tierra, le hacen así a la vara y las ovejas ya lo reconocen. Hace poquito alguien me decía que estaba pasando una batalla en su corazón y estaba como que el enemigo la quería llevar a otro terreno,
Y el pastor habló con ella. Me dice, uy, no sé, porque sentí una autoridad de parte del pastor que como que eso me alejó de esa persona. Y hay veces que como pastores nos toca, o como padres, como que golpear, la vara representa la palabra de Dios, como en la tierra, ¿no? Porque cuando les golpean la tierra, ellas oyen cuando el pastor hace así. O sea que cuando golpeemos la tierra con la vara, con la palabra de Dios, tenemos que oír, amén. Sabe usar muy bien el pastor, golpea el suelo para que las ovejas en el tiempo de oscuridad puedan oír e identificar por dónde es el camino, amén. También sirve para revisar a la oveja antes de entrar al redil. Recuerden que ellos entran a un aprisco en las noches, tan bello eso, ¿no? El aprisco es un lugar protegido, un lugar de murallas con piedras preciosas porque son piedras, no piedras preciosas de joyas, pero son preciosas porque eso nos guarda. Y el pastor coge la vara y revisa a cada ovejita. Porque si hay una herida, si hay una oveja herida, pues se puede desangrar. Entonces el pastor con la vara le revisa muy profundamente si tiene una herida. ¿No les parece hermoso cómo el Señor tiene ese cuidado de las personas que están heridas? Y van a la herida porque si tú no te sanas de esa herida te puedes desangrar. Y necesitamos que esa vara el Señor nos entra hasta lo más profundo de nuestras heridas. Y Él nos va a decir cómo sanar esa herida. Te va a confrontar con esa herida, pero te va a decir, yo te voy a guiar cómo sanes. Perdona, suelta, no pidas justicia, no te aferres a la herida. Estos días que he visto personas heridas, me he dado cuenta y que Dios me guarde porque yo lo veo en los otros, pero cuando yo estoy herida, no. Entonces la herida es un peligro, porque la herida nos distorsiona, la herida nos hace ver las cosas de una manera diferente. Amén. También con esa varita ve si necesita un corte de lana. Dile que está al lado, un cortecito, ahí. ¿Cómo se llama? Trasquilada, no se llama, ¿cómo le dicen? Yo lo dije, esquilada, ok. O si está pesada de peso, bueno, no peso físico, aunque también. O si tiene parásitos, recuerde que si se le mete un parásito en el oído o de acá, las puede enloquecer. Se dan duro contra las piedras. Entonces, le revisa si tiene un mosquito. Y los mosquitos son los espíritus. Por eso es que tenemos que depender del Señor. Amén. Por eso aparece en Ezequiel 20:37, que me parece muy, muy bonito este versículo, dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Qué lindo, ¿no? ¿Estás con una herida? Pasa bajo la vara. ¿Estás con un mosquito por ahí? ¿Estás con un bichito por ahí que te tienes pasa por la varita? Y la varita no es dar duro, la varita es el amor del Señor, su palabra. Pero Él sí sabe cómo tratar ese demonio que ya lo venció en la cruz. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, y acá está una vara que yo no sabía que existía, que con la vara se lanza. Un día les dije acá, mire, mi vara llega bien lejos. Le dije, llega hasta tu casa. Hoy, por ejemplo, cogí con la vara a un demonio que está por Jaime Elías, porque estoy que lo cojo y no sé qué hacer, pero que estoy de verdad, ayúdenme a orar por Jaime Elías, toda la familia. Vamos a darle duro a ese demonio, que no lo quiere dejar salir del hospital. Hay cosas en los hospitales que retienen las personas. Nos tocó batallar con una pastora, ¿te acuerdas, amor? Nos tocó guerrear por esa pastora duro, porque no, la quería retener. Entonces, hay varas que uno lo coge duro al enemigo. Y esa vara se lanza. Pero no solamente contra el enemigo, sino también con la ovejita. ¡Pah! La chancleta. Yo creo que las mamás cambiaron la vara por la chancleta. Ahora ya sabemos de dónde viene la chancleta, pero si es un buen chancletazo y si es necesario, bendito chancletazo. Bendita vara. Porque también la mandan por los aires y está descarriado. ¡Pah! Y el sonido que chifla.
La oveja lo reconoce y endereza el camino. Endereza el camino, ¿no? ¡Pa! Y no sabía que había balas voladoras. Ahora sí, ¿ah? Acá se ríen, bueno. Muy bien, Aguedita. Allá también, ahí a su casa les llega, ¡pa! Bueno, qué lindo, ¿no? Saber que el Señor nos ama, nos ama, nos ama. También hay una vara que esa vara es usada para ahuyentar los lobos y las serpientes y los animales. Amén. Que quieren dañar, cogen a esos lobos, a esas serpientes y le dan duro. Tú tienes esa vara. Pero hay algo que me gustó, el cayado. Yo pensé que era lo mismo, pero el cayado es otra arma del pastor, que ya es con una, ¿se acuerdan? Como con una curva para atraer, para sacar a la ovejita que está atrapada en un momento, a esa que no se quiere levantar, a esa que perdió las fuerzas, que el enemigo logró, porque a veces hay ovejitas que si se quedan mucho tiempo acostadas en una posición, pueden morir ahí. Y ese cayado las levanta. Pero no solamente para levantarles, sino para consolarles. Y tenemos un pastor tan precioso para llevarlas juntos. Es como, yo creo que como es el brazo del Señor. Es su brazo. Pero necesita ser ovejita. Y las lleva al aprisco. Acá atrás hay un atardecer de un pastor. Las lleva a lugares, en la noche, en la oscuridad. Y no solamente cuando están en la noche, sino en un peligro. Los llevan a un aprisco y qué lindo, porque dice en Números que ellos vieron a Moisés y dijeron: edifiquemos acá majás para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. El Señor siempre tiene apriscos donde quiere guardar nuestras vidas, nuestros niños. Esta semana estuvimos orando por un niño que está pasando un momento bien difícil. Y el Señor nos dijo, no lo pastorearon. Sus padres no lo pastorearon, dejaron de venir a la iglesia. Y bueno, familia, yo creo que todos tenemos que reparar esa puerta de las ovejas, empezando por nosotros también como pastores. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias. Lástima que no nos sepamos la canción. Dale gracias a tu pastor, al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a pedirle perdón en esta noche. Si no nos hemos dejado pastorear, si nos creemos independientes, grandes, que no necesitamos, que tenemos nuestras propias opiniones, y no es que sea malo tener opiniones, lo que sí es malo es tener orgullo y enaltecimiento, porque ante las circunstancias de la vida, ante el enemigo, siempre necesitaremos de ti, Señor. Hoy queremos pedirte perdón. Si no nos hemos dejado pastorear, si todavía tenemos esa simiente de ser cabritos independientes, ayúdanos a ser esas ovejas, Señor, que tienen una relación contigo tan estrecha, que identifican tu voz, que confiamos en ti, que aun cuando nos corriges, Señor, aun con tu vara, con tu cayado, es porque nos amas y nos bendices. Señor, no hay nadie que haya dado esa vida como la diste tú. Señor, ¿cómo no confiar en ti? Ayúdanos a reparar esta puerta, Señor. Yo en especial siento en los jóvenes, en los adolescentes. Como dice la palabra, acuérdate, joven, en el día de tu juventud,
porque las decisiones que tomes ahora te van a marcar toda la vida. Deja que el Espíritu Santo te guíe y no dudes que Él tiene para ti algo tan hermoso. No será como el enemigo que a los cabritos les pone alimento que aparentemente es bueno, pero que los lleva a destrucción. Gracias. Yo siento que alguien va a recibir instrucciones muy precisas. Estás como en un atolladero. Estás en un lugar que no sabes qué hacer. Pero el Señor te dice, confía en mí. Confía en mi palabra. Gracias, Señor, gracias. Alguien está oyendo voces muy extrañas, como de leones. Pero el Señor te dice, yo vencí ese que se cree como un león. Escucha mi voz, te dice el Señor. Y a ese enemigo yo lo acallaré. A ese enemigo yo ya lo vencí. No pretendas vencerlo tú, ya está vencido, sino que déjate guiar por Él. Gracias, Espíritu Santo. Y Señor, tomamos también la vara y el cayado, aún para pedirte por aquellos, Señor, que fueron pierniquebrados en esta batalla. Aquellos, Señor, que se dejaron alejar a la oscuridad. Aquellos que perdieron el camino. Que no seamos y que seamos esos instrumentos tuyos para traerlos al aprisco, para traerlos al redil. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Ayúdanos a ser humildes y a escuchar tu voz. Y gracias por esos pastos verdes. Y aunque pasemos valles de oscuridad, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Amén y amén.